mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de semana, que desde ya lo bendecimos, declaramos una semana de victoria, una semana de bendición, una semana de cielos abiertos. Usted y yo amanecimos vivos. Yo creo que tenemos razones suficientes para dar gracias a nuestro Dios, Padre amado. Te damos gracias por el enorme privilegio que tú nos concedes cada día de reconocer, Padre amado, que estamos en pie por lo que dice tu palabra en Lamentaciones 3:22, que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos porque nunca decayeron tu misericordia, sino que nuevas son cada mañana. Tu palabra nos autoriza para que cada mañana anunciemos tu misericordia, dice el Salmo 92, y por la noche anunciamos tu fidelidad. Oramos por cada persona que escuche estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que yo estoy requete seguro que te bendecirá grandemente. Mis amados hermanos, hoy terminamos la enseñanza que iniciamos con 6 mini estudios, que siempre le digo mini estudios porque realmente es poco el tiempo, así que nos toma varios días, pero creo que es una palabra muy poderosa. Hoy terminamos el tema bajo el título Sometidos a la voluntad del Padre. Sometidos a la voluntad del Padre. Estamos estudiando esta revelación poderosa y usamos como base bíblica, mi amado hermano, la palabra del Señor en el texto cuando Jesús le dice a los discípulos que el hacer la voluntad de Dios es lo más importante para su vida. Y le di varios pasajes de la Escritura donde Jesús hacía ese énfasis. El día de ayer terminamos leyendo Lucas 11 y estamos estudiando 2 palabritas, haciendo como un mini, profundizando poquito, no mucho. Dijimos que íbamos a profundizar un poquito en lo que es la palabra hágase y la palabra voluntad. Ayer hablamos del término hágase, que se los expliqué perfectamente lo que era, lo que significaba y bíblicamente. Ahora vamos a hablar un poco de la otra palabra, lo que es voluntad. Lo que es voluntad. La palabra voluntad, para darle una definición según el original del griego, se lee como tolemasou, que literalmente significa la voluntad de ti. Telema. Bueno, yo no sé mucho hablar el griego, pero así se pronuncia. El totelemazou, que literalmente significa la voluntad de ti. Esto tiene una definición muy poderosa con un significado extraordinario que quiere decir aceptar la voluntad del Padre. Significa que nuestra vida está bajo su voluntad, es decir, someter el yo. Someter el yo me mando, el yo hago las cosas a mi manera, es mi vida, es mi cuerpo. Creo que todos conocemos ese término, que lo hemos escuchado quizás por parte de algunos familiares o quizás de algunos hijos o algún integrante de la familia, o a lo mejor, si eres más honesto, dirías yo también lo he dicho. Y también lo llegué a decir antes de conocer a Cristo. Y es más, aún conociendo a Cristo, he tenido el error, el pecado de decir eso. Se lo digo por experiencia como pastor. Una vez conocimos a una persona que está pagando las consecuencias porque llegó un momento que cuando uno le aconsejaba o le mostraba o lo decía lo que la Biblia dice, la persona llegó a decir, pero a mí Dios, ¿por qué me tiene que obligar? ¿Por qué me tiene que obligar a hacer lo que yo no quiero hacer? Dígame si había bastante ego ahí en esa declaración.
Si cuando yo me convierto al evangelio yo tengo que entender que tengo que someter el yo, ya las cosas no se hacen a mi manera. El apóstol Pablo fue un hombre que tuvo un pasado terrible, fue un matón, fue un perseguidor de la iglesia, un hombre muy prepotente, muy orgulloso. Y él escribiéndole a la iglesia en los Gálatas capítulo 2, Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vive Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, ese ya no vivo yo, ya no hago mi voluntad. Yo tengo que, usted y yo tenemos que reconocer, como lo reconoció Pablo, que todos los seres humanos, todos, tenemos una muy marcada inclinación a adorar el ego, todos nosotros. El ego quiere surgir, quiere levantarse, quiere resucitar. Y mientras más reine el yo, se hace más difícil la vida cristiana. ¿Sabe cuántas personas han perdido ministerios? Han sido de alguna manera desligados de muchas congregaciones, porque la Biblia dice que el rebelde habita en desiertos, en tierra seca, que el altivo, el orgulloso es mirado de lejos, le toca pagar un precio demasiado alto. ¿Por qué? Porque aunque está en la vida cristiana y entiende y se supone que debe de entender, le cuesta renunciar a eso. ¿Ha escuchado usted cristianos decir: yo no me le sujeto a ningún hombre, y eso que estar sujeto a un pastor, yo me mando, yo no tengo que estarle dando cuenta a ningún hombre, eso no es de Dios, y se rebelan, y yo no tengo que darle cuenta a nadie, yo me mando, yo tengo mi propia intimidad, Dios también me oye a mí, y un sinnúmero de cosas que uno dice: ay mamá. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta cuánto el ego está sobre esa persona. Entonces, cuando Dios nos invita, que en la oración que Él nos dice del Padre Nuestro, cuando ustedes oren, no se le olviden involucrar estas dos palabras: hágase tu voluntad, que son las que estudiamos o estamos estudiando. Hágase tu voluntad. Dios le está diciendo a su discípulo: ustedes no olviden esto. Si ustedes logran entender esto, comprenderán el porqué de las adversidades, el porqué de los momentos difíciles, el porqué del propósito que Él estableció. Se evitarían muchos problemas. Emocionalmente descansarían enormemente, porque cuando logramos entender que hacer la voluntad de Dios tengo que comenzar a bajar el yo. Yo tengo que entender que ya no vivo para agradarme a mí, sino para agradarlo a Él. O sea, si yo vivo pensando en hacer la voluntad de Dios, entonces voy a poder vivir en victoria en muchas circunstancias que enfrente. ¿Por qué? Porque deseo hacer la voluntad de Dios. Y aunque venga el momento difícil, aunque venga el momento apremiante, aunque venga el momento de persecución, lo voy a saber aceptar. Voy a saber el por qué estoy pasando por esta estación de la vida. ¿Por qué? Porque he entendido, deseo hacer la voluntad de Dios. Y si Dios ha prometido, como hablábamos el día de ayer, que dijo el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces, si yo sé que la voluntad de Dios es que Él tiene un propósito para mi vida, y lo que estoy viviendo muchas veces no concuerda con la promesa que se me dio, entonces yo voy a seguir adelante, porque Dios va a cumplir su palabra, y voy a poner la voluntad de Dios como prioridad número 1, como lo hizo Jesús. Es más, le voy a mostrar un texto que a mí me parece muy revelador, cómo Jesús le da la importancia de la voluntad del Padre aún por encima de su propia familia. Mire qué impresionante esto. Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Mire lo que dice. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar. Si imagínese Jesús predicando, porque el texto dice que le estaba hablando a la gente. Imagínese ese gentío. Jesús hablando, predicando el evangelio, y alguien se acerca: ¡hey, Jesús! No sé cómo le diría, maestro, rabino, ¡hey! O como normalmente: Jesús! Tu mamá y tus hermanos están afuera y están preguntando por ti. Entonces, note la respuesta que dio Jesús. Mire lo que dice Jesús:
¿quién? Respondió él al que le decía esto y dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. Uno escucha esto y dice, no, pero ¿cómo Jesús se atrevía a decir eso? La Biblia no dice por qué llegaron la mamá y los hermanos a preguntar por Jesús. No lo dice la Biblia no lo dice, pero uno puede de alguna manera, sin dañar el texto, sin inventarse cosas, hay cosas que por nuestra humanidad podemos entender cómo reacciona una mamá o una familia. Jesús está siendo perseguido por los escribas y los fariseos. Jesús está en la mira de toda la sociedad. Están a punto de apedrearlo, de echarlo fuera, de maltratarlo. Entonces, normalmente una mamá podía pedir hablar con él para decirle, hijo mío, te vas a meter en problemas, no sigas hablando, mira cómo te están persiguiendo, por ahí escuché que te iban a apedrear, que te iban, por favor, vení. O sea, la Biblia no lo dice, pero permítame especular como una mamá normal, cuidando lo que están hablando de su hijo. Entonces Jesús, con la expresión que él dijo, me parece muy impresionante, porque Jesús identifica su verdadera familia. Él está diciendo, mi verdadera familia son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús no se avergüenza de decir que todo aquel que hace la voluntad de Dios forma parte de su familia. Es decir, Jesús pone por encima aún de la propia familia la voluntad del Padre. Como quien dice, lo más importante en mi vida es hacer lo que agrada a Dios, no lo que agrada a mamá, no lo que agrada a papá. ¿Sabe cuántos hijos han de alguna manera o esposos obedecido al consejo de los padres? Hijo mío, una mamá muy tierna que venga y le diga a usted, hijo mío, ¿por qué no se sale del evangelio? Es que mire, usted se va a echar toda la familia de enemiga. Hijo mío, hágalo por mí. Yo soy su mamá, yo soy su papá, yo soy su hermano, hágalo por mí, no tome esa decisión. Entonces vas a poner primero la voluntad de Dios o el consejito entre comillas de tu mamá y de tu papá. No estoy hablando de ir en contra y de respetar a tu familia, no, se lo digo por experiencia. Mi papá, cuando yo me convertí al evangelio, que yo estaba en las calles de Colombia tirando droga, me llegó a decir, yo prefiero que mates 10 diarios que vete metido con los evangélicos. Fue mi papá me llegó a decirme eso. Entonces la pregunta es, ¿hago la voluntad de Dios o hago la voluntad de mi papá? Que Dios nos ayude a someternos a la voluntad del Padre. Padre, gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.